Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión, muchachos, voy a enseñarte a hacer un comprobador básico casero cuando tú no tienes osciloscopio para medir el tema de la frecuencia, ¿verdad? Obviamente, con el osciloscopio es el mejor instrumento para medir dicha frecuencia, para saber si la fuente está oscilando o no, ¿verdad? Pero no siempre se cuenta con esto. Entonces, muchas personas preguntan la manera de yo poder ver por lo menos si la fuente de alimentación tiene algún pulso determinado en lo que viene siendo la parte del transformador, ¿cierto? O en la parte de lo que viene siendo el drain del transistor. Recuerden, la frecuencia determinada de las fuentes de alimentación conmutadas utilizan típicamente frecuencias determinadas entre 20, 30, 40, 50, 60 o incluso hasta más. Estamos hablando de kilohertz. Entonces, esa frecuencia va a entregarla o los pulsos determinados van a salir del circuito integrado y el circuito integrado manda esos pulsos directamente hacia la parte de la compuerta del transistor MOSFET, ¿verdad? Entonces, yo te voy a enseñar a hacer un comprobador básico, sencillo, utilizando simplemente un componente electrónico que lo puedes sacar de otras tarjetas. Se trata nada más y nada menos de un capacitor de poliéster como este. ¿Verdad? Este capacitor no tiene polaridad y en este caso lo tengo de 2000 voltios. Acá está. Entonces no te preocupes si tú no tienes como para medir el tema de la frecuencia determinada porque ya hay personas que me han consultado, ¿verdad? Sobre todo por Facebook, enséñame a hacer un probador porque no tengo osciloscopio. Bueno, simplemente consíguete uno de este, un capacitor como este, y vamos a aprender a medir la frecuencia determinada. Pero antes de hacerte este comprobador, simplemente yo te voy a explicar algo, porque hay personas que tienen dudas con lo siguiente. Voy a conectar esta tarjeta y te voy a hacer un claro ejemplo de lo que debes de tomar en cuenta, ¿verdad? Vamos a conectarla. Bien, hay una cuestión aquí muy importante a tomar en cuenta. Hay personas que todavía confunden esto. Quiero que por favor se te quede grabado siempre. El hecho de que tú tengas voltaje en el electrolítico principal, en el capacitor, que típicamente el voltaje allí estamos hablando de cerca de 300 voltios cuando estamos a línea de 110, ¿verdad? Aquí lo tenemos, 300 voltios aproximadamente. Ese mismo voltaje, muchachos, acuérdense de esto siempre. Ese mismo voltaje llega a lo que viene siendo el transistor MOSFET. Llega al transistor MOSFET. Siempre llega al transistor MOSFET. Si yo lo veo acá, me voy a parar en esta parte que creo que es tierra. Y acá, mira, 300. ¿Te das cuenta? Ese voltaje que tú tengas en el drain, que no es recomendable medirlo con el multímetro, ojo ahí porque hay ahí picos de voltaje que pueden dañar directamente el multímetro digital. Pero quiero que lo tomes en cuenta. Esa medición que yo acabo de hacer en este terminal es el drain del transistor MOSFET. Pero ese voltaje no te dice a ti nada. No te dice a ti si la fuente está oscilando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el voltaje que llega del V+, es decir, del capacitor electrolítico principal. Tú solamente tienes que saber algo. Si la fuente de alimentación en el momento de yo conectarla a la red eléctrica no me entrega ningún voltaje de salida, yo debo de sospechar, si yo tengo este voltaje acá y obviamente tengo el voltaje en el drain, ya eso obviamente no es un corto en la parte primaria de la fuente. Es decir, no tengo por qué estar revisando por corto. Pero si ya yo no tengo voltaje a la salida, ¿qué es lo que yo entraría a sospechar acá? Bueno, que la fuente posiblemente no tiene frecuencia. La frecuencia está determinada en lo que viene siendo la corriente alterna, no en directa. No en directa, para que lo tomes en cuenta. Entonces, la única manera de hacerlo es a través del osciloscopio, pero hay otros métodos utilizando, por ejemplo, un capacitor de este, y te puedes conseguir una bombilla de horno de microondas como esta. Entonces, yo simplemente lo voy a montar por encima. No quiero ahorita críticas porque ya yo lo tengo montado en una cajita. Este video es para explicar esta parte importante porque sé que hay personas que ya se están dedicando a la parte de reparación. Entonces, fíjense acá, muchachos, les voy a dejar acá. Ya tengo mi libro de fuentes conmutadas. Ahí está. Véanlo. Handa Silva, fuentes conmutadas. Y obviamente esa es una copia para que sepan que ya lo tengo típicamente hecho. Eso es una copia para ver si hay que corregir algunos errores. Dios mediante, bueno, vamos a ver cuándo va a estar listo completo. Entonces, ahora sí, vamos directamente a hacer este probador.
Recuerda siempre descargar el capacitor electrolítico, ya para que sepan, lo voy a llevar acá. Por si acaso ahí. En algunos casos se descarga rápido, en otros casos no. Hay que descargarlo siempre, lo puede descargar una bombilla. Y ahora vamos a comprobar si realmente se descargó. Ahí está, negativo, positivo. Y ahí está descargado, perfecto. Entonces, vamos a hacer el comprobador. Fíjate lo que quiero que me entiendas acá. Mira, vamos a agarrar un terminal acá. Vamos a poner un cable soldado acá en esta parte. Perfecto, entonces vamos a proceder a soldar un cablecito en esta zona de acá, muchachos. Ahí lo tenemos. Yo voy a agarrar un cable azul y un cable verde. El cable azul lo vamos a utilizar para el positivo y el cable verde para el negativo. Entonces, vamos a agarrar la bombilla de este lado. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle un poquito a la bombilla acá de estaño. Excelente. Y ahí vamos a soldar este cable. Excelente, ahí lo tenemos. Vamos a echarle un poquito más de estaño para que quede bien agarradito. Perfecto, y vamos a ponerlo allí. Ahí sí. Excelente. Y del otro lado, muchachos, vamos a soldar acá el capacitor. Yo lo voy a hacer sumamente corto, pequeño. Es una demostración simplemente por arriba para que ustedes después lo monten. Suscríbanse al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales, este canal de La Vida de Handa Silva, que está creciendo muy lentamente. Realmente yo subo aquí videos cada tercer día, cada 2 días, cada 4 días, cada una semana. Perfecto, y aquí tenemos el comprobador, fíjate, sumamente sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este lo vas a llevar al negativo del capacitor. Entonces volteo la fuente de alimentación y ubico el negativo del capacitor, que es este que está acá. Negativo del capacitor. Aquí lo tenemos. Ese es el negativo del capacitor. ¿Por qué el negativo del capacitor? Porque es la tierra, muchachos. Y ahí vamos a soldar el verde. Perfecto. Muy bien. Y este lo vamos a soldar al drain del transistor MOSFET. Al drain del transistor MOSFET. Perfecto. Recuerden que el pulso entra por la compuerta, pero la compuerta es un voltaje bajo. Ya típicamente entre 10 y 15 voltios. Ese curso yo lo tengo explicado de los transistores. La diferencia entre la compuerta y el drain, ¿verdad? Y el drain recibe el voltaje del bus DC. Por eso es que tienes que colocarlo allí, porque el capacitor justamente va a permitir el paso de la AC y va a bloquear el componente DC. Eso es lo que va a pasar acá. Entonces volteo mi fuente con mucho cuidado, muchachos. Vamos a ponerlo acá, véanlo allí, perfecto. Ahí aquí tengo mi bombilla y ahí tengo mi capacitor. Por favor, no meter la mano en esta parte de acá. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que debería pasar? Bueno, debería pasar que se enciende de manera chica la bombilla. Observemos. Vamos a hacerlo, conecto. Vamos a encenderlo y no sé si lo logras ver. Voy a apagar un poquito la luz porque está extremadamente bajo, pero vean ahí. Vean la poca y luminosidad que hay. Voy a apagar la luz para que ustedes lo vean, muchachos. Ahí está. ¿Qué les parece? Eso que ustedes están viendo ahí significa mi fuente de alimentación conmutada tiene frecuencia. Tiene frecuencia. Es uno de los métodos que se ha utilizado durante muchos años. De repente muchos no lo conocen. Sé que personas se escriben todos los días en el canal de YouTube, ¿verdad? En los diferentes canales que tengo o de otras personas también que se dedican al tema de la reparación. Y ahí está. Eso que está allí, que ustedes ven, en algunos casos, en algunos tipos de fuentes donde se maneja una corriente mayor, puede ser que de repente ilumine más alta. Ya, voy a prenderla. Y ya ese punto, muchachos, me dice a mí mi fuente está teniendo frecuencia. Si yo me voy a la salida,
Bien, esta clase está súper completa y está súper buenísima. Si yo me voy a la salida y me paro en el cátodo del diodo de acá, yo debería de tener voltaje. Ahí está, 15 voltios en este caso. 15 voltios que vayan hacia la main. Entonces, si yo, en ese caso, yo tengo frecuencia acá, pero ya yo no tengo voltaje a la salida, el problema no es de frecuencia. El problema no es de oscilación, hay otro problema. Y por eso tú no tienes voltaje a la salida. ¿Un posible qué? Un posible corto a la salida, por ejemplo. O el transformador se dañó, aunque es muy poco común. Por eso y por más, suscríbete al canal. Recuerden, muchachos, el libro ya está listo. Aquí está. Aquí está. Ya, para que lo tomen en cuenta. Suscríbanse al canal, dale like, compártanlo en alguna de tus redes sociales. Le habla Handa Silva. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones.